¿Alguna vez te has preguntado qué pasa dentro del motor cuando giras la llave de tu coche? Lo que estás a punto de ver y escuchar te mostrará cómo una chispa, un poco de aire y gasolina se convierten en potencia real. Te lo explico claro, sin complicaciones. Vamos al motor. Así es como funciona el motor de un coche. Empecemos con un solo pistón, el motor principal, y vayamos hacia afuera. El ciclo de 4 tiempos. Cuando un pistón llega al final de su recorrido, ya sea hacia arriba o hacia abajo, se denomina carrera. Los motores de coche utilizan un ciclo de 4 tiempos, y funciona así. Primero, admisión. El pistón desciende, succionando una mezcla de aire y combustible hacia el cilindro a través del puerto de admisión, con ambas válvulas de admisión abiertas. A continuación, compresión. Con todas las válvulas cerradas, el pistón vuelve a subir, comprimiendo la mezcla de combustible y aire para una combustión más potente. Luego, la carrera de potencia. Una chispa eléctrica enciende la mezcla comprimida de combustible y aire, y la combustión resultante empuja el pistón hacia el fondo del cilindro de nuevo. Una biela transfiere esta potencia al cigüeñal. Finalmente, escape. El pistón regresa a su posición inicial, impulsando la mezcla gastada hacia afuera a través de las válvulas de escape abiertas y el puerto de escape. Conexión de múltiples pistones. Para una entrega de potencia suave, los pistones se turnan para encenderse. El orden de encendido para este motor es 1-3-4-2. Los árboles de levas con levas de forma especial abren las válvulas accionadas por resorte, una por una. Los engranajes de levas y una correa o cadena de distribución unen todo al cigüeñal, y todo gira en conjunto. El cigüeñal traduce la potencia del pistón fuera del motor. Tiene contrapesos para equilibrar los pistones y lograr revoluciones perfectamente suaves. Esto es lo que significa RPM. Contamos el número de revoluciones completas del cigüeñal por minuto. El bloque del motor contiene el cigüeñal y los cilindros, y la culata contiene válvulas, puertos, levas, etc. Un volante de inercia con engranajes se encuentra a un lado del cigüeñal para la conexión a una transmisión. También es donde el motor de arranque se conecta al sistema. Este motor tiene 4 cilindros dispuestos en una sola fila. Pero existen muchas otras configuraciones posibles, como 6 cilindros con 3 a cada lado, en ángulo en forma de V u 8. A pesar de los diferentes objetivos de diseño, las piezas básicas del motor están todas presentes. Ahora veamos los otros sistemas que apoyan este proceso de combustión. Admisión de aire. El aire entra a través de un filtro de aire y luego al colector de admisión, donde se mezcla con el combustible antes de ser succionado hacia los cilindros individuales a través de los puertos de admisión. Combustible. La bomba de combustible transporta la gasolina desde el tanque, a través de un filtro de combustible, hasta el motor, donde los inyectores de combustible emiten una pulverización de gas sincronizada con precisión en el puerto de admisión. Refrigeración. Los motores se calientan mucho durante el funcionamiento y requieren un sistema de refrigeración. Los canales de refrigerante alrededor de los cilindros y a través de las culatas transportan un líquido especial llamado anticongelante para mantener las temperaturas dentro de un rango de funcionamiento seguro. Te invito a que te suscribas a tu canal Mecánica para Relajarse, donde te transmitiré conocimientos de mecánica. Déjanos un like, comenta, sigamos. Se llama anticongelante porque no se congela en climas helados. Después de enfriar las piezas calientes del motor, el refrigerante circula por el radiador. El radiador cuenta con una red de pequeños tubos y aletas. El refrigerante circula por estos canales mientras que el aire, aspirado por el ventilador del radiador, fluye por los tubos, enfriando el líquido caliente para su recirculación.
Una bomba de agua mantiene el sistema de refrigerante fluyendo y con la presión adecuada. El termostato regula la temperatura del refrigerante, ya sea enviándolo de vuelta al motor o al radiador para una mayor refrigeración. Sistema eléctrico. La bujía genera la chispa eléctrica que enciende la mezcla de combustible y aire para la combustión. El núcleo metálico está aislado de la carcasa metálica exterior con porcelana. La chispa salta entre estas superficies conductoras. El paquete de bobina suministra corriente eléctrica a las bujías según las instrucciones del módulo de control del motor, SM. El SM es una computadora que dirige muchas funciones esenciales del motor, como la sincronización de la chispa, la sincronización de válvulas, la relación aire-combustible, etc. El alternador funciona como un generador de energía, convirtiendo la energía mecánica del motor en electricidad para cargar la batería o hacer funcionar otros sistemas eléctricos mientras el motor está en marcha. La batería alimenta el motor de arranque para el arranque del motor. Aceite. El aceite de motor se utiliza para lubricar, limpiar, prevenir la corrosión, mejorar el sellado y enfriar el motor, disipando el calor de las piezas móviles. Los anillos alrededor de la parte superior de la cabeza del pistón mantienen el aceite fuera del proceso de combustión, mientras que permiten que el cilindro se lubrique. Las galerías de aceite son canales a través del bloque del motor y la cabeza del cilindro que llevan aceite a varias partes del motor. El aceite fluye a través del motor y regresa al cárter de aceite para su recirculación. La bomba de aceite mantiene el aceite adecuadamente presurizado y fluyendo. El aceite reposa en el cárter de aceite cuando no está en circulación. El filtro de aceite mantiene el aceite limpio de contaminantes. Escape. El colector de escape recoge los gases de múltiples cilindros en un solo tubo. El escape fluye a través del convertidor catalítico, que captura las sustancias químicas tóxicas en el escape del motor. Y luego sale por un silenciador que reduce el ruido del escape. Modelo completo. Y finalmente, aquí está el motor en pleno funcionamiento con todos los sistemas básicos que hemos discutido.